Bien, nos escriben de Chitré, ingeniero, que ya está llegando el agua, pero está llegando un poco turbia. Esto porque tuvieron varios días sin el agua, así que abran el grifo y déjenla ahí un momento o déjenla reposar que llegue bien para que puedan utilizarla. Hay mucho en agenda nacional, ingeniero. Crisis, podría decirse también en el sistema judicial panameño, este plagio de uno de los discursos del candidato ya oficial del PRD a la presidencia, Laurentino Nito Cortizo. Claro, José Luis, hay muchos temas que tocar en el ambiente nacional. Déjenme escoger algunos para compartirlos con ustedes y puedan ustedes seguir en esta matriz de cómo ir entendiendo, elaborando uno sus propias apreciaciones con la mayor cantidad de información fidedigna y que usted tenga toda una opinión sensata, estudiada, sopesada, pero su opinión, que es lo que a nosotros nos importa, que usted tenga su opinión. Pero antes que nada, permítame decir algo que pocas veces nosotros decimos. Aquí somos en Panamá muy pocos dados a felicitar a la gente cuando hace algo bien. Yo quiero felicitar a la Asamblea Nacional, que ayer aprobó en segundo debate la ley que crea COPEMA, que es la organización encargada de la instrumentación y desarrollo de lo que es el compromiso por la educación. Compromiso de la educación, lo tuvimos la semana pasada, Claro. aquí a uno de ellos. Y eso es importantísimo. Se aprobó en segundo debate y entiendo que irá a tercer debate esta misma semana y espero que el presidente de la República la sancione, porque este es el camino. De manera que felicito a los diputados de la República que en un acto de conciencia han hecho este esfuerzo de proveer en segundo debate y darle tercer debate, y espero que el presidente la sancione y tengamos un instrumento importante para la implementación. Y ojalá el presidente arranque con esto. Nunca es muy temprano ni muy tarde para meterle mano a la mejora de la educación. Siempre estamos esperando los mejores momentos. Los mejores momentos para hacer una cosa es cuando se hace. Si usted espera el mejor momento para hacer la reforma educativa o la reforma y nunca hace nada. Bien, felicito a la Asamblea por eso. Un par de temas que quisiera aclarar. Ayer, y pido excusa porque si alguien no supo explicarme, ayer una televidente expresaba su preocupación de por qué yo estaba a favor que se construyera la embajada de Panamá en Amador. Bueno, a lo largo de mis intervenciones nunca he dicho eso, al contrario, he planteado con mucha claridad que esa embajada no debe estar allí. No esa ni ninguna, porque esa no es un área para eso. Pero en el caso particular de la República Popular de China, lo que he tratado de explicar, que las relaciones entre Panamá y la República Popular de China son estratégicas, que la decisión del presidente de la República de abrir las relaciones comerciales con la República Popular de China es correcta. Y que el manejo nuestro con la República Popular de China tiene que estar en función de los intereses de la República de Panamá. Como consecuencia, siendo ellos, un inversor importante en nuestro país, en la zona libre, en la construcción, le explicaba ayer, de las terminales allá en Colón, de termoeléctrica, de gas de Martano y la construcción del puerto, y siendo ellos un importante inversor en la zona libre y inversor en otras áreas, es importante manejarse con ellos. Pero también hay que tener en consideración que nosotros tenemos un aliado estratégico que es histórico y fundamental para nosotros también, que es los Estados Unidos, con el cual tenemos mayor comercio, es el primer usuario del canal y tenemos una relación y un tratado de neutralidad firmado con ellos. Eso es lo que he dicho. Creo que el presidente ha entendido y ya la embajada no se va a construir allí. Y creo que a la República Popular China tampoco le interesa tener un conflicto en Panamá por eso. Eso es para aclarar, porque los oyentes se merecen el mayor respeto de nosotros. Si alguien lo entendió mal, acepto mi responsabilidad de no haberlo explicado bien. Pero quiero dejar sentado que mi posición siempre ha sido esa. Otro punto que quisiera aclarar es lo concerniente a lo que pasó ayer en la continuación del proceso de Ricardo Martinelli. Esa audiencia. Estuve viendo una parte de él y particularmente el tema cuando se estaba haciendo la solicitud para que se le diera permiso a un examen médico forense al expresidente Martinelli, que tiene una salud delicada. Me llamó la atención lo siguiente. Siempre
cuando usted ve una situación en que alguien se rehúsa a tomar una decisión, piense con lógica. ¿Qué es un juez de garantía? ¿Por qué el sistema penal acusatorio creó la figura del juez de garantía, señor Mejía? ¿Por qué? ¿Cuál es el principio filosófico del juez de garantía? ¿Cuál es el principio filosófico de los procesos vía el sistema penal acusatorio? El sistema penal acusatorio, señor magistrado Mejía, es un sistema garantista que le garantiza a la persona que no es culpable hasta cuando no se determine en ese proceso todas las garantías necesarias, desde su salud a las garantías procesales. ¿Cómo es posible que un magistrado de garantía se está haciendo el pensador y que no entiende qué se le está pidiendo? Se le está pidiendo, señor magistrado, que a una persona que tiene frente a usted, que se encuentra en un estado de salud, usted ordene, porque usted sí tiene esa capacidad. Lo hizo en el pasado con el Ricardo Martinelli. Entonces, cuando lo escuchaba con esa cara de pensador y argumentar que no entiendo, es que no entiendo, señor, si no entiende, entonces renuncia de ahí. El juez de garantía, su principio fundamental es garantizar, no a quien dé una orden contra el procesado, sino al procesado. A él es el que le tiene que garantizar que todo se haga en el marco de la ley. ¿Hay alguna cosa extraña en eso? Pero ayer no solamente, a ver, señor diputado, dígame el 74, para tomar nota. Interrumpir siempre. No, con el de hacer que las cosas se compliquen. El proceso penal acusatorio, su característica es la economía procesal. Señor magistrado de juez de garantía, ¿por qué usted le ha dado al fiscal esa libertad de estar posponiendo el proceso? ¿Usted ha visto a alguno de los que están anti-Martinelli protestar por las prolongaciones que el fiscal del proceso está haciendo? Se va de vacaciones, se enferma, se opera. Yo creo que se ha operado más en este proceso que nunca. En menos de 2 veces. Y ahora pide tiempo para ver las pruebas que él tiene. Por favor, hombre. Hay que ser serio. Hay que ser serio. Lo estamos observando. No tengo la menor duda que estamos frente a un evento de carácter político y no jurídico. Cuando yo lo escucho y siento cierto nivel de impotencia, ¿cómo que se burlan de la opinión pública? Si yo no soy abogado, pero yo quisiera que un abogado le aclarara a ustedes cuál es la función de un juez de garantía. A ver, e incluso el control de la legalidad de la fiscalía la hace el juez de garantía. Y siempre con el principio fundamental establecido en el Código Procesal Penal. Porque para eso está en el capítulo de garantías que arranca el Código Procesal Penal, donde se establecen las garantías procesales de la persona que es objeto de una investigación o de un proceso judicial. Bueno, y si no, mandaremos al juez de garantía a un curso especializado, pues. Él sabe. Porque él debe estar preparado para eso. Asumía yo. Bien, veamos ahora el parte político. Bueno, también hoy se abre la audiencia del caso Cosca. ¿Se acuerdan que hablamos mucho sobre eso? Voy a esperar que pase para hacerle mis comentarios sobre ello. Fíjense lo que pasó de ayer para acá. Ayer se desata una discusión acerca del discurso que pronunció el candidato presidencial ya del Partido Social Democrático, Laurentino Nito Cortizo, cuando usó una expresión en la que decía que los principios que guían su campaña son el principio de no mentir, de no robar y de no traicionar al pueblo. Esos principios que él dice tener son principios elaborados desde el año 2012 en la campaña de Manuel López Obrador. Y la televisora donde el precandidato del Partido Panameñista, José Blandón Figueroa, hizo esta explicación, hace un chequeo y pone los dos videos, tanto a López Obrador cuando hace el cierre de su campaña ganadora, de su victoria, y desde el 2012, que son las mismas palabras que utilizó el candidato Cortizo. Aquí viene un problema. Si yo no menciono la fuente de la información mía,
O sea, la fuente. Yo voy a hacer una cita. Por ejemplo, si yo digo, la patria es ara y no pedestal, y lo doy como si fuera mío, y no digo que eso es de José Martí, yo estoy plagiando. El plagio es un delito. Observe lo siguiente. Gran parte del debate en España hoy, político, ha sido acusar al presidente del gobierno español de haber plagiado su tesis porque habían cosas que él decía como de él que no eran de él. Bueno, al someter la tesis al sistema antiplagio se demostró que no había plagio en cantidades para decir que hay un plagio general. ¿Qué es un plagio? Atribuirse como propia una expresión literaria, algo que usted no ha hecho. Eso es un plagio, es un delito. El plagio es un delito. Entonces, ¿qué es lo malo de esto? Haberlo hecho sí es malo. Creo que ahí se equivocó Nito Cortizo, sin duda alguna. Pero lo peor es lo siguiente. Eso pasó ayer. Lo han dejado correr y no ha habido ni una explicación del candidato. Y cuando uno tiene estas situaciones, mi querido Nito Cortizo, y siempre le puede pasar a cualquiera, usted se equivocó, hombre, salga y diga, hombre, reconozco mi error, no fue mi intención, me mantengo en esos principios que son, ya se acabó. Pero no se quede aquí, no se quede, ya 24 horas y ya, es peor. Ya ha matado el principio, uno, de su creatividad, dos, el principio de su honestidad y su transparencia, lo ha matado. Entonces, haga un control de daño, no se esconda, haga y diga lo que pasó. Fíjese la diferencia. El que aspira a aparecer renuncia a ser. En la vida política la gente que aprecia más de uno, la autenticidad. Yo le voy a dar algunos ejemplos de autenticidad. Arnulfo Arias Madrid, es un hombre auténtico. Decía cosas como, por ejemplo, yo recuerdo aquel discurso allá en Ocú, cuando estaba en una situación difícil, decía, no se preocupen, habrá que comer yuca con miel. Todo el mundo lo entendió. Omar Torrijos usaba su propia invención y ahí me inventaba palabras. Vamos a telefonizar el país. Primero que la palabra telefonizar no existe. Pero era auténtico. Ricardo Martinelli, un dirigente auténtico. Auténtico. ¿Qué es lo que hacía Martinelli, un hombre interesante? Que era él. Le daba igual. Espontáneo. Espontáneo. Él no aspiraba a aparecer. Él era lo que él decía, la palabra suya que le da la gana. Endara. ¿Cuántas veces nosotros nos reímos con las cosas y las ocurrencias de Endara? Pero Endara terminó siendo uno de los hombres más reconocidos en país. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ser los candidatos a lo que sea? Ser auténticos. Si yo voy a decir algo, por ejemplo, si el candidato Nito Cortizo hubiera dicho, yo comparto los principios que lanzó López Obrador de un país así, así y así, entonces el principio de no mentir queda cubierto. Fíjense que la crítica hoy se burla muy bien de ello y dice, no, se copió Nito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso da risa. ¿Cómo matas un esfuerzo tan grande que hizo el PRD con un error tan tonto de decir cosas que no son tuyas? Le advierto, las redes sociales están tan alertas. Miren España, le estoy diciendo que la alcaldesa de Madrid fue sacada por eso. El presidente del gobierno español, el presidente Trump en forma constante está siendo comparado con lo que dijo hoy, con lo que siempre dice una cosa hoy y mañana dice otra, que es contradictoria. Y por eso que el presidente Trump en la credibilidad en los Estados Unidos es el presidente de más baja credibilidad. En los Estados Unidos había siempre el criterio que el presidente no mentía. Entonces, cuando uno tiene una cruzada como la que ha intentado llevar Nito Cortizo, de que él es la transparencia, que no hay que mentir. Yo me burlaba de no mentir porque en realidad para que exista la verdad tiene que haber la mentira. Esos son preceptos que tienen una especie de metáfora, pero que no tienen validez práctica. Entonces, porque hay varios tipos de mentiras, pero en este caso particular, en un arranque de campaña, que te den un chancletazo de esta naturaleza y no tener la capacidad de reacción, eso es malo. Lo malo no es equivocarse, no.
Todos nos equivocamos. Lo malo es no corregir la equivocación a tiempo. Entonces yo les invito a que no dañen todo y resuelvan el problema. ¿Cómo se resuelve el problema? Tú puedes negar que no es eso así. Hombre, pues ahí están las citas. Ya la propia televisora puso no me acuerdo un programa que tiene ahí, con la periodista Blanca, una muchacha muy guapa ella, ¿cómo se llama? Herrera. Blanca Herrera, una periodista muy guapa ella y de mucho talento. Ella presentó esto y puso los 2 videos. Entonces, ya no hay duda de que eso es así. Entonces, resuélvalo. Yo creo que aclarar algo. este hombre lo único que tiene que pedir excusas al país. Eso está complicado. ¿Por qué? Porque se está afectando la credibilidad del candidato. Bien, hay otra debate que se está haciendo en este país. Era sobre el porcentaje, si la no reelección tiene un efecto o no. Yo les invito a que se lean una columna que aparece hoy, creo que en la prensa, de Guevara Mann, un muchacho muy inteligente, él, algunas veces, o muchas veces, o con mucha frecuencia, tengo mis discrepancias de él, pero admiro el talento de sus planteamientos. Hoy él da las estadísticas, yo se las voy a dar de memoria. Desde el año 2009 a esta parte, se están reeligiendo cerca de la mitad de las personas, de los diputados que van a la elección. Lo que pasó en el PRD, pasó en el año 14 igual. ¿Y por qué este sistema es así? Porque este es un sistema de caciques locales, con el poder que tiene el ser el incumbente, o sea, el reelecto. Mientras no cambiemos el sistema, que permita una limitante a la reelección y que permita una forma diferente de escoger el candidato y que limite el acceso del candidato a recursos, no tendremos una mayor velocidad de cambio en el proceso. Entonces, todo aquel que le diga que él va a aspirar a diputado para que no se reelija más, está diciendo una mentira. No se puede cambiar esto si no cambiamos la Constitución. Entonces, partamos por la raíz. Entonces, la matriz que sale de las redes sociales, particularmente del Twitter, no tiene ninguna razón de ser porque no es expresión de la realidad. Por eso que yo digo siempre, recuerden siempre, la voluntad no hace la historia. No porque yo quiera que las cosas cambien, las cosas cambian. Las cosas cambian si hacemos un esfuerzo para hacerlas cambiar, pero no es el Twitter el que cambia nada. Los tuiteros esos que siempre andan criticándolo todo y que no saben de nada, es porque no están entendiendo el proceso electoral. Nunca han ido a pedir votos. Nunca han participado en una reunión política. No conocen el esfuerzo de los hombres y mujeres que se baten a diario en la construcción de los partidos políticos. No las conocen. Entonces, por los errores de una cúpula, le echan la culpa a todo un colectivo, que ella se expresó en Panamá. Mis queridos amigos de la sociedad civil y tuiteros, la mitad de nuestra población está en los partidos políticos. La mitad. La otra mitad no es de los partidos políticos. La otra cosa que le quería hablar era, con respecto, y termino aquí, ¿cuáles son los temas que le preocupan al país y cuáles son los temas que le deben preocupar a los estadistas que aspiran a dirigir ese país? En la parte institucional, nosotros necesitamos una reforma institucional para garantizar que la democracia funcione con un Estado moderno. Para hacer eso necesitamos un cambio constitucional, para replantearnos el órgano legislativo en su conjunto, para definir cómo debe ser la Asamblea Nacional, para definir cómo debe ser la Corte Suprema de Justicia y cómo se deben escoger a los magistrados, para darle estabilidad a los jueces e impedir que los jueces sean mandaderos de los magistrados de la Corte y mandaderos de cuanto político llegue a posiciones de poder. Y sacar a la policía de las decisiones político-administrativas de la justicia en general. Necesitamos fortalecer el poder local. Pero no necesitamos una constitución de 400, 500 artículos, necesitamos una constitución de principio. La constitución es una especie de mapa político en que navega la nación. Eso es lo que es la constitución. Entre más usted le ponga artículos, más la estrecha.
son principios de libertad. Entonces necesitamos una reforma educativa y una reforma sanitaria. ¿Para qué cosa? Para que logremos que nuestra economía permita una mayor equidad. Y entonces necesitamos resolver los problemas de la gente. La gente pide basura, recolección de la basura y disposición de los desechos. Para hacer eso necesitamos una institucionalidad, necesitamos que el gobierno local esté empoderado para recoger y los recursos para hacerlo. Pedirlo sin tener la estructura es perder el tiempo. Necesitamos un IDAN que sea funcional, pero la empresa IDAN funciona, ¿no? Necesitamos una empresa de transmisión que sirva. Necesitamos un sistema de la Autoridad de Servicios Públicos que funcione, que no responda a los intereses de los empresarios y quienes están detrás de ese poder. Necesitamos libertad, libertad de expresión. Necesitamos parar la persecución, pero sobre todo necesitamos resolver el problema de la fragmentación en la que la sociedad, nos quieren llevar a la sociedad panameña. Porque para enfrentar los retos que estamos afuera, necesitamos unidad. Unidad de acción, unidad de pensamientos frente a cosas centrales. No que todos pensemos iguales, no. Es la diversidad lo que caracteriza a la sociedad. Por eso es que el señor Maduro jamás podrá entender los errores que tiene, porque no hay diversidad en el pensamiento. Es lo que dice la cúpula. Pero la verdad es un producto de un avance de la sociedad en su conjunto. Necesitamos empoderar a los jóvenes, a las muchachas y a los muchachos nuestros. De manera que invito al candidato Cortizo que no desperdicie el esfuerzo colectivo que hizo su partido y salga al frente y reconozca su error. Y sigamos adelante, porque de lo contrario, esto lo va a perseguir a lo largo de la campaña. Y con discursos que no sean de confrontación también, ¿no? Que no es lo que se quiere ver. Y propuesta, porque al final del día lo que nosotros necesitamos es educar políticamente a nuestra gente. Este es un país que ha caído en los simplismos. Todo el mundo dice, voy a resolver el problema de la educación y le voy a dar más salario. Señores, el presupuesto no da para más salarios. Para que estemos claros, necesitamos mejorar la calidad de la educación, incluyendo a los dirigentes educadores, en una transformación. Los educadores, los gremios educadores se han convertido en gremios solo para pedir salario, porque lo hemos acostumbrado a eso. Pero necesitamos una dirigencia que pueda transformar la educación y hacer una reforma sanitaria que incluya a la Caja del Seguro Social y al Ministerio de Salud. He escuchado a dirigentes decir cosas que van a hacer en la salud, que ya están hechas. Eso me da una idea muy clara a mí, de la ignorancia que tienen de las cosas que están pasando. ¿Cómo tú puedes transformar algo si no conoces lo que estás hablando? Ahí le hablo después de estas cosas que están diciendo, pero que están hechas. Entonces, si ya están hechas, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer otras cosas. Cosas nuevas. Y además, Que mejoren. tengan la plena seguridad, mis queridos televidentes, esto es un país de grandes perspectivas. Esto no es un país quebrado, esto no es un país que está acabándose, no. Lo que se está acabando es el modelo político que nos ha dirigido y va a nacer, no tengan la menor duda, una nueva dirección política que haga estas transformaciones con el apoyo de todos nosotros.